Entrevistas. Once y 16 en toda la Argentina, nosotros avanzamos con el programa y en este caso vamos a continuar hablando un poquito de lo que veníamos charlando, que tiene que ver también con, bueno, la política en tiempos actuales, ¿no? En tiempo de redes sociales, en tiempo de eras digitales, porque como disparador tomamos justamente un artículo es de politólogos, el peor ciego escrolea con los ojos abiertos, así se llama el artículo. Aquellos que quieran leerlo pueden hacerlo, pueden dirigirse a Es de Politólogos y está bastante interesante, deja muchos conceptos que vamos a tratar de desasnar justamente con Matías Bogliones, politólogo, es docente universitario, es investigador, es divulgador científico, es experto en estudios sobre ciudadanía mediática en este caso, es director de Es de Politólogos y además preside la Fundación Latinoamericana para el Desarrollo de Pedagogías Digitales. Así que vamos a tratar de desanclar un poquito este artículo más que interesante que deja algunos conceptos particulares. Matías, ¿qué tal? Buen día. Fabián y Julieta te saludan desde Litoral Radio. Gracias por atendernos. Hola Fabián, ¿cómo están? Juli, ¿todo bien? Muy bien. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Por favor, particularmente para mí un gusto poder tomar contacto con vos. Y bueno, un poquito hacíamos una introducción, si se quiere, charlando de otras cuestiones que ha dejado la jornada de ayer, pero metiéndonos de lleno en lo que plantean en el artículo, que reitero, el peor ciego escrolea con los ojos abiertos, que un poco ya nos resume, ¿no?, de qué se trata. Hay algunos conceptos que llaman poderosamente la atención y creo que el primero queda plasmado de entrada, ¿no? Esto de dictaduras digitales, un poquito de qué se trata o a qué hacen referencia cuando mencionan esto de dictaduras digitales, y digo, si es un reflejo de esta época o es algo que ya venía pasando. Bueno, en realidad es algo que en cierta forma venía pasando, pero por otros medios. Lo que ha venido a hacer un poco la cuestión de la digital y de la hiperconectividad lo ha cargado de intensidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero mira, si por dictadura entendemos un régimen donde se castiga la disidencia, se vigila al ciudadano y se premia la obediencia ciega, entonces lo digital cumple con todos estos requisitos, ¿no? Sí. Solo que obviamente sin necesidad de uniformes, de tanques, ni nada por el estilo. Claro, con otras formas. Claro, hoy solamente basta con que opines distinto y que expongas tus ideas en redes para que te editen un video fuera de contexto, para que te empujen al olvido mediante los algoritmos o que directamente seas cancelado por la opinión pública, ¿no? Que es algo que se ve habitualmente. No es una exageración, pero sí es una mutación, ¿no? Las nuevas formas de autoritarismo hoy en día llegan a través de filtros, de hashtag y de linchamientos simbólicos, ¿no? Que es esto que decíamos recién. Y lo que yo siempre digo, sobre todo a mis alumnos, lo más siniestro es que ya no hace falta un dictador, ¿no? Claro. Tradicional. La masa por sí misma hace el trabajo sucio con mucho entusiasmo, ¿no? Es la misma ciudadanía la que sale a linchar simbólicamente o mediáticamente a alguien por expresar su opinión, ¿no? Obviamente que por ahí puede exacerbarlo el tuit de un presidente, por ejemplo, pero no es necesario que haya una planificación detrás como sucedía en el pasado, ¿no? Y Matías, ¿vos te parece que hay conciencia por parte de las personas que esto está ocurriendo? Digo, porque hablas de una dictadura digital como más sutil o disfrazada, que tal vez a diferencia de mucho tiempo atrás era algo más evidente, donde había uniformes, tanques, etcétera. Digo, el estereotipo típico. Hoy en día pasa bastante desapercibido. ¿Pensás que las personas que lo vivimos, incluso nosotros mismos muchas veces nos encontramos en eso? ¿Pensás que hay conciencia y la gente se da cuenta que está transitando eso? Yo soy partidario de que no hay tanta conciencia de esta situación. Hay un ejemplo que yo siempre también lo menciono mucho en mis clases para por ahí identificar ¿cómo es posible que seamos crueles con tanta facilidad en redes sociales? Los seres humanos tenemos conexiones cerebrales que hacen que nosotros sintamos empatía cuando, si yo le digo algo malo a alguien que lo tengo enfrente y yo veo sus expresiones, veo su rostro, hay algo en mí que dispara cierta emocionalidad y que me lleva a ponerme en el lugar del otro.
Pero cuando media el medio digital, yo no puedo ver cómo reacciona el otro ante la crueldad de mis comentarios. Claro. Es decir, no hay consecuencias con lo que yo digo, ¿no? No hay consecuencias inmediatas, o si las hay, yo no puedo percibirlas. Entonces es mucho más fácil ser cruel con los demás a través de redes sociales. Entonces yo tiendo a creer que no hay tanta conciencia de esto, por eso es que precisamente funciona, ¿no? Claro. Estos dispositivos. Creo que las personas, si tomáramos más conciencia de lo que generan nuestras palabras o de cómo podemos dañar a otras personas, creo que lo pensaríamos dos veces. Sí, sobre todo con el anonimato que muchas veces hoy Claro. ofrece lo digital. Como si vos no estoy viendo la cara o no sé el impacto inmediato que tiene lo que yo dije. Claro, acá media mucho más la emocionalidad que cualquier otra cosa. O sea, de lo que se trata es de yo tengo que salir a defender a mi tribu y no importa las palabras que utilice, el daño que pueda causar con lo que digo. La emocionalidad opera hoy en día en ese sentido, una polarización sumamente exacerbada que bueno, hace que un poco actuemos de esa forma a nivel inconsciente. Matías, y en ese sentido digo, Argentina transita un año muy particular, Corrientes en ese caso transita un año muy particular porque es un año electoral y todas estas polarizaciones, exacerbaciones también se trasladan a las redes y digo, no hay una ideología o arco político que esté exento del fenómeno, esto es Claro. aplicable al que esté dentro de las redes. Sí, exactamente. No, no hay una salida mágica a todo esto, ¿sí? Ni tampoco rápida, ni mucho menos cómoda, ¿sí? No se trata tampoco de apagar las redes, ¿sí? Me parece que se trata más bien de encender un poco el pensamiento reflexivo de qué estamos haciendo cuando decimos lo que decimos. Yo en mis investigaciones voy por el lado de, bueno, acá hace falta una educación mediática, una educación crítica, conversaciones sin eslóganes, ¿sí? Sí. En definitiva es recuperar algo que parece revolucionario hoy en día, que es el juicio individual, ¿sí? Es decir, desacelerar mi pensamiento direccionado con la masa, ¿no? Yo siempre les digo a mis estudiantes, si ustedes se encuentran en un momento en el que están pensando lo mismo que piensa la mayoría, entonces tienen que preocuparse. Acá tomo dos cuestiones que mencionás. Primero, el pensamiento crítico. Digo, ¿cuánto espacio hay para la generación de un pensamiento crítico? Entendiendo que lo que domina nuestra presencia generalmente pasa por el algoritmo y el sesgo ideológico. Es decir, no me voy a encontrar con cosas que no estén en desacuerdo a lo que yo pienso. Claro. Eso por un lado. Y por el otro, el individualismo. Me parece interesante esto del discurso individualista por fuera de las redes, que es, vamos a una sociedad completamente individualista, donde importa más lo mío que lo del resto, cuando en las redes pasa algo distinto. Mira, yo no soy partidario de separar como si fueran dos mundos diferentes, las redes sociales con la vida real. Yo creo que la tecnología ya se ha colado tanto en nuestras vidas que las atraviesa transversalmente, desde el entretenimiento hasta el trabajo, hasta relacionarnos con otras personas, mostrar tecnología en redes, etcétera, etcétera. En este sentido, digamos, el rol de los libertarios digitales, por ejemplo, ha sido un éxito del marketing político en el siglo XXI. Sí. Porque por un lado se presentan como rebeldes antisistema, pero al mismo tiempo se repite con mucho entusiasmo todas ideas prefabricadas de un sistema que detesta el pensamiento crítico, ¿no? Son como los punks, el movimiento punk, pero en vez de romper guitarras, rompen libros de historia, Sí. rompen libros de ciencia, y hoy parece que cada vez es más normal hablar de que la Tierra es plana o de, digamos, cuestionar cosas que hasta hace muy poco tiempo todos aceptábamos con relativa facilidad, ¿no? Sí. Sí, como tratar de destruir lo ya instituido, ¿no? Claro, exactamente. Hoy, por eso también yo siempre digo que ya no sirve hablar de izquierda o de derecha, de progresistas o conservadores, porque hoy pareciera que, no sé si ustedes tienen la misma sensación, pareciera que todos estamos enojados con el sistema, ¿no? Como
algo que antes era propio de la izquierda, quizás, ser un poco antisistema, pero hoy todos son antisistemas, todos están enojados con alguna parte del sistema, algunos con lo que llaman las élites económicas, otros con el Estado, pero todos quieren cambiar el sistema. Entonces ya no es fácil decir, bueno, no, acá de este lado están los progresistas que buscan cambiar estas cositas y los conservadores que quieren conservar las cosas como están. No es tan así. Y bueno, obviamente de las ciencias sociales cuesta todavía empezar a comprender este panorama, ¿no? Por eso es que se habla mucho de la emocionalidad, ¿sí? Ya no se vota partidos, ya no se votan ideologías, sino se vota al que me hace enojar menos o al que me promete que va a meter en cana a los que me hicieron enojar. Entonces es como tomar decisiones estando enojado. Nada bueno puede salir de eso. Y por ahí, bueno, estabas entrando más en el rol de las redes sociales en todo este ecosistema, digo, y en esta forma de reforzar por ahí lo que uno ya piensa, pero ¿qué rol ocuparían los medios tradicionales a tu parecer en ese sentido? Bueno, los medios tradicionales son expertos en básicamente en reforzar los sesgos cognitivos, como se le llama en la ciencia, que supuestamente deberían funcionar como un contrapeso del poder. Hoy muchas veces actúan como amplificadores de los discursos que en realidad deberían problematizar, ¿no? En otro artículo yo también trato un poco esto. Los medios de comunicación, el periodismo en general, ya no investiga. De hecho, solamente el 11% de los medios en América Latina tiene, por ejemplo, una unidad de investigación. ¿Se acuerdan ustedes? Seguramente se acuerdan que hace, no sé, 20 años atrás siempre teníamos alguna nota de investigación donde los periodistas investigaban hechos durante un tiempo bastante prolongado. Eso ya no existe. Ahora se trata solamente de repetir eslóganes, algo que hablamos incluso la vez anterior que me invitaron a participar. Se trata de domar al otro, ¿sí? Es decir, de tener razón. Ya no se informa, se reacciona, ¿sí? Y es re loco porque pensar que antes por ahí existía la idea de los medios de comunicación como el cuarto poder, o digo, claro, este rol, como decís vos, de tratar de equilibrar lo que hace el poder y tratar de generar debate, o por ahí, o antes era eso, poner en duda a lo que dice el poder. Claro, yo tengo una posición bastante crítica a eso. Yo creo que considerar a los medios como un contrapoder es como una forma de romantizarlo. Yo creo que los medios de comunicación son el poder, ¿sí? Son las voces, en todo caso, del poder. Se han convertido hoy en día los medios simplemente en comentaristas de lo que pasa en redes. Están siempre corriendo detrás de la agenda emocional del día, que si Cristina va a usar tobillera, que si va a poder salir al balcón, que cuánta gente la puede visitar. Son cosas muy meramente accesorias, ¿no? Que en realidad no nos cambia la vida en nada, pero sí sirven y sí son muy efectivas. No solo para distraer, sino para distraer desde la emocionalidad, ¿no? Y Matías, en este contexto, ¿qué rol desempeñan hoy los influencers y los memes, entendiendo de que ellos también han logrado este híbrido de estar en redes sociales, estar en un medio de streaming y hasta estar en un medio tradicional? ¿Qué rol desempeñan en todo este contexto? Bueno, a mí me parece que la figura del influencer o de la streaming también ahora está empezando a ocupar el lugar que tenían los periodistas antes, ¿no? Antes los periodistas eran las voces que marcaban un poco hacia dónde se dirigía el pensamiento de su tribu, digamos, ¿no? Por tribu me refiero, bueno, a la gente que le gusta ver a Majul, o la gente que ve a Novarecio. Quizá ahora las generaciones más jóvenes van más por otro lado. Y lo novedoso de la figura del streaming, del influencer, es que no está encorsetado, por decirlo de alguna forma, en la lógica periodística, y esto le da un margen de maniobra mucho mayor. Incluso muchas veces no tienen ese bozal que muchas veces tienen los periodistas por trabajar en determinados medios, ¿no? Entonces, en ese sentido, la emocionalidad del influencer encaja muy bien con los tiempos que estamos viviendo. Y ahí entra, digo, la
esta sensación de cercanía por parte de decir, bueno, habla como yo, puede pensar lo mismo que yo. El sentido de pertenencia. Se genera ese sentido. Exacto, se genera ese sentido de pertenencia y bueno, lo que termina sucediendo muchas veces es que terminan contribuyendo voluntaria o involuntariamente a esta maquinaria de obediencia emocional que opera hoy en día en las redes sociales, ¿no? Lo preocupante es que muchos lo hacen con bastante entusiasmo, ¿no? Porque se ha perdido la sospecha, se ha perdido la pausa, ya no existen preguntas incómodas, ¿sí? En su lugar hoy hay una obediencia que está basada en la adrenalina de pertenecer, una adrenalina que me genera de pertenecer a un grupo que piensa como yo, que está tan enojado como yo, ¿no? Es como una especie de necesidad existencial de ubicarse del lado correcto, ¿no? Volviendo esto un poco de la polarización. Sí. Y esto vuelve al ciudadano un poco, no quiero usar la palabra cómplice, pero sí acepta alegremente este autoritarismo de las redes, ¿no? Quizás desinteresada sea la expresión por ahí un poco más genuina del fenómeno, digo, y por eso tanto descreimiento, tanta poca participación social y política. Yo creo que no hay tanto desinterés en realidad. Hay mucho interés por opinar, ¿viste? Todo el mundo quiere opinar de todo ahora, o sea, interés hay. El tema es cómo está direccionada toda esa indignación que a mí me lleva al interés por opinar o por participar. El problema es de dónde nace esta necesidad, ¿no? No nace de cuestiones quizás éticas o morales como antes, no sé, yo quiero participar, quiero opinar en redes sociales porque quiero cambiar el mundo, o por cosas más pequeñas, porque quiero resolver los problemas en mi comunidad. No, ahora solamente quiero expresar mi enojo. Y Mati, ¿te parece que existe posibilidad de que el ciudadano vuelva a tener ese pensamiento crítico, si es que alguna vez existió? Pero pienso que por ahí en las redes sociales pasa esto que estábamos diciendo, que uno ve, escucha, lee lo que ya piensa, e inclusive pienso que también puede trasladarse a la televisión, porque veo que las personas solo mira el canal, que opina igual a lo que ya piensa, o sea, uno busca confirmar lo que ya piensa, no busca pensar, debatir, o sea, busca confirmar lo que ya tiene pensado. ¿Te parece que existe posibilidad? Mira, yo te puedo responder desde el punto de vista biológico. Los seres humanos estamos programados para buscar la novedad, ¿sí? Es decir, naturalmente, incluso desde el punto de vista evolutivo, no nos conviene estar siempre en la mismidad, en esto de siempre lo mismo, lo que se parece a mí, etcétera, etcétera. El tema es que en las redes sociales podríamos decir que nuestro cerebro es un poco engañado, porque nos presentan novedades infinitas, pero esas novedades lo único que hacen es confirmar lo que yo ya creo, ¿no? En ese sentido, es importante también desacelerar un poco, ¿no? El modelo digital nos ha entrenado para reaccionar en lugar de comprender. Por eso, hoy ejercer una ciudadanía más crítica o más reflexiva es mucho más que votar. Hoy parece que ser un buen ciudadano es dudar de todo, ¿sí? Es volver a hacer preguntas aunque no esté de moda. Es dejar de confundir viralidad con la verdad, ¿no? Porque si no recuperamos la capacidad de pensar antes de compartir, antes de viralizar, estamos fritos, ¿sí? Vamos a seguir llamando libertad a la obediencia y a la repetición pluralismo. ¿Y en qué lugar deja toda esta situación a la política tradicional, si es que hoy existe todavía la política de manera tradicional, y a la territorialidad, un concepto que es tan importante a la hora de hacer política? Bueno, así como los medios de comunicación se vieron obligados a adaptarse a todas estas nuevas lógicas, a los partidos políticos y a los políticos tradicionales en general les ha pasado lo mismo. Por eso es que optan por lógicas y lenguajes que sean más emotivos, emocionales. Esto que decía recién, ya no se habla de las cosas importantes. En los medios de comunicación no se habla de desigualdad, no se habla de industrialización, no se habla de las hipótesis de conflicto que pueda tener Argentina con Malvinas o con la Antártida. No.
es todo muy novelesco y espectacularizado. Entonces, en ese sentido, los políticos tradicionales están un poco entre la espada y la pared, ¿no? Porque si no se adaptan, corren el riesgo de caer en el olvido. Y si se adaptan, también corren el riesgo de caer un poco en esas lógicas de la espectacularización, de los eslóganes y de la nula reflexividad. Porque además, seamos sinceros, la gente se aburre. La gente se aburre de escuchar un debate en un programa de televisión de un político de 1 hora hablando de todas las cosas que quiera hacer o de cómo podríamos resolver la desigualdad. Las frases incendiarias garpan más. Claro. Los Milei, los Trump, los Bukele, ¿podrían entrar en esa definición de neocaudillismo digital que plantean? Sí, claro. Son personas que no escapan a esta lógica. Por supuesto, el fenómeno de neocaudillismo, no solamente en Argentina, bueno, vos nombraste los ejemplos, no es una abstracción académica que usamos los politólogos, ¿no? Es el pan de cada día. Hoy tenemos figuras que no necesitan construir partidos, que no necesitan propuestas consistentes, ¿sí? Construyen seguidores, ¿sí? No gobiernan desde el cargo, gobiernan desde el feed de Instagram, ¿no? Sí. Si tomamos el caso de Milei, más que un presidente, hoy parece un influencer con poder institucional. Con los riesgos que eso implica, ¿no? Consecuencias por ahí más diplomáticas. Claro, porque sí, obvio, no es lo mismo el Milei que hablaba en los paneles de Intratables que el Milei que habla siendo presidente. Sus políticas, hoy fíjate que muchas veces las políticas no se anuncian en conferencias o a través de los canales institucionales, se spoilean en entrevistas con streaming o en un tweet. La estrategia en sí, y esto es lo más preocupante, no apunta a la deliberación pública, ¿no? En hacer parte de la ciudadanía de esas discusiones, sino simplemente se limita a una fidelización emocional. Cada tanto tiro un comentario incendiario para fidelizar a mi grupo de seguidores, ¿no? Y bueno, obviamente que esto funciona, porque en una sociedad emocionalmente agotada como la nuestra, el discurso simple, agresivo, sentimental, encuentra terreno fértil, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, no es un líder clásico, es como un algoritmo personificado. Dice lo que quizá muchos callan, pero no porque sea valiente, sino porque entendió que la indignación es más viral que la coherencia. Por eso, por ahí, yo veo gente que se sorprende por las cosas que dice el presidente. Pero el presidente ya decía estas cosas antes de ser presidente, ¿no? Incluso se nota como una no separación, digo, de este rol institucional, digo, que tiene él de presidente. Vos lo ves tuiteando y es como uno más del común denominador de las personas. Es un error creer que hay que separar esto. Es como cuando hablan de separar la obra del artista. Es lo mismo. O sea, acá no se puede separar nada. Porque Milei siempre se mostró así. En ese sentido, yo valoro mucho la autenticidad, hasta cierto punto, obviamente. Pero Milei no me parece una persona que busque convencer. Él busca provocar, busca dividir, busca ganar terreno simbólico, siendo fiel a su estilo, digamos. No es nada nuevo esto. Pero bueno, bien, mientras tanto la discusión pública se convierte en un espectáculo con un público fanatizado y hasta te diría infantil también. Matías, muchísimas gracias por el tiempo y seguramente seguiremos charlando porque la verdad que siempre está bueno poder analizar lo que nos pasa quizás desde otro lado, no por ahí tan dura con datos, sino tratando de entender justamente el mundo que habitamos y los lugares que transitamos. Así que te agradecemos mucho el tiempo, muy amable. Por favor, chicos, gracias por invitarme y que tengan un lindo día y disfruten el fin de largo. Igualmente, gracias. Chau. Chau, hasta luego. Matías Bolione, politólogo, docente universitario, investigador, divulgador científico, es director de Es de Politólogos, y nosotros nos estábamos basando, parte disparadora de la charla, es justamente uno de los artículos que han publicado que se denomina El peor ciego escrolea con los ojos abiertos, y es esta falta de pensamiento crítico a la que él hace referencia a la hora de ¿no? Compartir, repostear, likear cosas sin el análisis previo de decir, che,
¿qué genera lo que yo estoy compartiendo? ¿Qué impacto puede tener, sea Milei o sea yo, Fabián Bocalón, Julieta Encina, lo que compartimos cualquier cosa, ¿no? Un poco consecuencia también de esto que hablábamos del anonimato de las redes sociales, que es mucho más fácil opinar y decir cualquier cosa sin pensar en las consecuencias desde las redes sociales. Es interesante también el fenómeno de la política